Bueno, pues vamos a entrar en consideración de la palabra del Señor en esta hora de la noche. Voy a leer un texto que está en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 44. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Señor, gracias te damos en esta hora y te pedimos que en esta noche prepares la vida, prepares el corazón, Señor. Tu palabra será hablada unos momentos y haga el efecto que tenga que hacer, Señor, en la vida. Tú que conoces las necesidades, Señor, que en esta noche tu palabra hable a la vida, hable al corazón, Señor. Que sea el ungüento, que sea la medicina del alma, de nuestro ser, Señor. Te pedimos en esta noche que el momento, el tiempo que estemos, Señor, considerando tu palabra, tu Espíritu Santo ahí esté tocando la vida, los corazones, esté ministrando. Señor, que seamos sensibles a tu voz. Bendícenos a través del consejo de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a platicar sobre un tema pues muy grande, muy extenso, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito sobre la oración. La oración, que es lo básico, lo esencial en nuestra vida diaria. De eso vamos a hablar, de la oración. Nosotros no podemos vivir sin la oración. Yo creo que antes de conocer al Señor, antes de venir a Cristo, pues no orábamos, ni sabíamos, ni conocíamos qué cosa era la oración. Ahora, en esta noche vamos a mirar sobre la oración. Voy a comentarte un poquito sobre la oración. Dice que la palabra oración en griego quiere decir, tiene un término, proseuget, en griego, proseuget, expresión, ¿verdad? Que esta palabra, ¿sí?, en hebreo quiere decir palal, que significa orar o interceder. Aquí están dos significados. En griego es proseuget y en hebreo es palal, que significa orar o interceder. Proviene de la raíz pel, que conlleva la idea de intervenir o interponer. La palabra interponer significa ser un mediador, ¿sí? Entonces, desde el momento en que nosotros vamos a orar, somos mediadores, ¿sí? Sea de alguna cosa o de otra, o de alguna condición o de alguna persona. Y en el caso de la oración, bueno, desde el momento en que nos ponemos a orar, nosotros somos los intermediarios de la necesidad que se presente. Solo el hombre, ¿verdad?, tiene esa grande bendición, el hombre tiene esa grande dicha de orar a su Creador y Redentor, a nuestro Dios. Le quiero decir que
que pues los animalitos, los animales no oran, pues las plantas tampoco pueden orar. Entonces, el único quien pues tiene esa grande bendición, ¿verdad? Es el hombre, ¿sí? De que él puede orar. Y orar es una plática. Así es una plática la oración, donde podemos pues interceder, ¿sí? Y la oración es la actitud espiritual humana, ¿sí?, de más alto rango que puede haber. Y una de las cosas que debe acompañar a la oración es la humildad, ¿sí? Una búsqueda muy seria con Dios y un genuino rechazo del mal. La oración no puede faltar la humildad. Acuérdense que hay un texto en el libro de los Salmos, dice que habla de la humildad. Dice: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que la oración debe ser con humildad. Y en esta noche vamos a mirar un pequeño tema, y vamos a mirar sobre el propósito de una oración contestada. De eso vamos a mirar, el propósito de una oración contestada. Lo primero que aquí encontramos, ¿verdad?, en este cuadro, es la oración de Elías. Sí, si usted lee del versículo 41, ¿verdad?, donde hace una oración Elías. Acuérdese que bueno, Acab pues estaba enojado porque bueno, pues no llovía, no caía el agua, y pues se culpaba a alguien, en este caso a la persona de Elías. Entonces aquí lo que encontramos, que llega el momento, la Biblia habla que bueno, hubo un lapso de 3 años y medio que no caía el agua, que no llovía. Y llegó el momento en que este varón dijo que iba a llover, que iba a caer el agua. Y recordemos que bueno, pues Acab estaba enojado, porque el culpable, al parecer de todo, el culpable era Elías. Pero ¿qué cosa sucede en la persona de Elías? ¿Qué hace Elías para que su oración sea contestada? Yo creo que todos hacemos oraciones. Todos tenemos por qué pedir. Se llega el momento en que tenemos que pedir, que clamar, interceder por algo. Y eso lo hacemos a diario, ¿sí? Recuerde que la oración es lo básico, es lo esencial en nuestra vida. No podemos vivir sin la oración. Vamos a mirar aquí. Lo primero que vemos, la oración de Elías es una oración intensa. Es una oración prolongada, es una oración insistente. En el versículo 44 encontramos una palabra que dice aquí, dice: a la 7ª vez. Quiere decir que pasaron 6 veces que se había estado orando. Habían pasado 6 peticiones sobre esta necesidad. Entonces lo que podemos observar aquí, que fue una oración insistente, una oración prolongada, una oración intensa. Yo no sé cuántas veces tú y yo hemos orado por las necesidades.
¿Y qué tanto hemos orado? Quizás a veces hacemos una oración de unos 5 minutos, que oramos por X necesidad. Y ya queremos la respuesta. Pero, pues, tenemos que insistir. O a lo mejor hemos orado por nuestra necesidad 2 veces, 3 veces y no lo hemos logrado. Bueno, aquí lo que encontramos, que este varón dice que se pone a orar para que caiga el agua, para que llueve, pero no es a la primera vez que él ve la respuesta, no es la primera oración que hace sobre esta necesidad, no. La Biblia dice que se pone a orar para que llueva y no hay respuesta. Se pone a orar la segunda vez, no hay respuesta. Se pone a orar la tercera vez, no hay respuesta. Y así él oraba y oraba y oraba y oraba. Se llegó el momento de orar 6 veces para que cayera el agua y no llueve. ¿Qué tanto tenemos que clamar? ¿Qué tanto tienes que clamar por la necesidad que tienes? Entonces, si tú y yo tenemos una necesidad, porque las tenemos, porque las pasamos, porque las vivimos, porque ahí estamos, acuérdate y que esto te quede en tu corazón, te quede en tu mente, que debemos de hacer una oración prolongada. Tenemos que insistir, ¿sí? No a la primera vez, no a la voz de ya, no en el momento, no. Hay que insistir. Hay un canto, ¿verdad? Hay un canto por ahí que dice, si no ves respuesta, dice, ora más y más. No te desanimes, dice Cristo, no es falaz. El Dios que tenemos no es mentiroso. Él nos va a responder. Pero sí, en nuestra oración hay que hacerla con intensidad. Nuestra oración a veces tiene que ser prolongada. Tiene que ser de tiempo. No sé qué tiempo lleves pidiendo por tu necesidad, pero aquí podemos mirar que hay que insistir, que hay que, pues, prolongar la oración. Otra cosa que vemos sobre esta oración de Elías, que es una oración planeada con fe. No sé si me entiendas. Una oración planeada. Una oración preparada de antemano. Aquí podemos observar que Elías no nada más va a orar porque sí, por la necesidad y orar, bueno, pues como se me venga a la mente, mi palabrerío, mis expresiones, ¿verdad? O a veces suele suceder que estamos orando y a veces ni sabemos que estamos orando, no sabemos que estamos pidiendo. ¿Cómo debemos de orar? Debemos de orar con el conocimiento, debemos de orar con la sabiduría, con el entendimiento, debemos de orar que estemos ahí. Porque bueno, puedo estar orando, pero a fin de cuentas, bueno, ¿qué cosa estoy pidiendo? Yo hasta ni sé qué es lo que estoy pidiendo. Elías no fue así. Fíjate que la oración que hace Elías es una oración planeada. Y en el versículo 41, fíjate cómo dice, de este primer libro de los Reyes, capítulo 18, fíjate lo que dice el versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Te lo vuelvo a repetir, lo último. Dice, porque una lluvia grande se oye. ¿Por qué es una oración planeada con fe? Bueno,
aquí expresa una palabra, sobresale del texto, dice, porque una grande lluvia se oye. Y cuando expresa Elías estas palabras, Elías se estaba dando cuenta de la situación que estaba pasando. El versículo que leímos es el contraste de lo que Elías está diciendo. En verdad, lo que dice el versículo 41, así físicamente como lo podamos entender, lo está respaldando el versículo 44 que tomamos como base. No, nada de eso. Si te das cuenta, en el versículo 44 encontramos cosas que no favorecen, ¿verdad? En lo que está diciendo el versículo 41. En el versículo 41 podemos mirar que de lo que dice el versículo 44 hay una grande diferencia. Porque en el versículo 44 se está hablando de que no hay respuesta de nada. Dice que el criado, ¿verdad? En el versículo 43, dice que el criado varias veces lo mandaron, 6 veces. A que se asomara qué cosa veía, si ya había señas o había una muestra acerca de lo que se estaba pidiendo. Y dice que el criado siempre regresaba y no traía noticias favorables, no traía buenas noticias. Dice que le preguntaba a Elías, ¿y qué ves? Dice, no, pues no se ve nada. Y volví a regresar. ¿Qué vistes? Nada. Y lo mismo se repetía. A la 7ª vez, fíjate la expresión que da el criado. Le vuelve a preguntar a Elías, le dice, ¿qué cosa ves? Dice, veo una pequeña nube como la palma de la mano. Y si observas en el versículo 41, Elías lo está haciendo con fe. En el versículo 41 dice, porque una lluvia grande se oye. Hay una gran diferencia, porque dice que la nube era muy chiquitita, la nube no se veía. Entonces quiere decir que la oración que estaba haciendo Elías era una oración con fe. Lo que Elías estaba pidiendo, que sucedieran cosas grandes, que sucedieran cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Por la fe, Elías estaba mirando la respuesta. Entonces, esto nos da a entender que cuando estemos pasando momentos difíciles, cuando tú y yo tengamos una petición por tal o cual necesidad, cual sea la situación que se presente, uno, tenemos que orar con fe. Lo otro, hay que planearlo. A lo mejor nosotros muchas de las veces nada más nos ponemos a orar por orar y orar y orar, pero no le decimos al Señor cómo queremos las cosas, qué cosa queremos, ¿verdad? Entonces, no porque el Señor no conozca, no, el Señor dice que ni bien nosotros nos ponemos a orar, ni bien nosotros expresamos nuestras palabras, y Él ya sabe lo que vamos a decir. Pero se tienen que abrir nuestros labios. Nuestra boca tiene que decirlo. Entonces, tú y yo lo que pidamos, vamos a planearlo. Señor, así quiero esto. Señor, así quiero que sea. ¿Verdad? Hay que planearlo. Porque eso fue lo que hace Elías. Elías, antes de ponerse a orar, lo que encontramos ahí, que él quería las cosas
de una manera grande, de una manera sobresaliente, de una manera extraordinaria. Sí, porque eso era lo que estaba diciendo Elías. Dice, una lluvia grande se oye. Cuando que en el versículo 44 está diciendo que ni se escuchaba la lluvia y ni se veía señales de lluvia. Entonces esto quiere decir que en nuestra oración debe de haber fe de que sí va a aparecer la nube. Debe de estar planeado cómo quiero las cosas. Elías dijo, quiero que sea un aguacero fuerte, quiero que haya torrenciales de agua. Tu oración, mi oración, hay que planearla. A lo mejor estás pidiendo y dices, Señor, dame un carro. Bueno, pues dile al Señor cómo quieres el carro. Porque hay tantos carros y hay tantos modelos. Bueno, pues especifícale. Señor, dame unos zapatos. Bueno, pues dile al Señor cómo quiere los zapatos. Tal necesidad que tengamos, hay que exponerle. Señor, yo quiero que salves a mi hijo. Pues el Señor lo va a salvar. Pero puedes decirle otras cosas que también nos lleven a que se realice esa oración. Porque el Señor dice, bueno, sí te lo voy a salvar a tu hijo. ¿Cómo quiere que lo salve? ¿Cómo lo traigo? Hay muchas necesidades. Señor, compón mi matrimonio. Bueno, ¿de qué está descompuesto tu matrimonio? ¿Qué cosa hay en el matrimonio? ¿Hay celo? ¿Qué está pasando con el matrimonio? ¿Qué necesita? ¿Necesita la casa? ¿Qué necesidades hay? La oración hay que hacerla con planes. Hay que escribir lo que vamos a pedir. Así es. Porque los contrastes de esta oración, en el versículo 41 está hablando de una lluvia grande que se oye. Y el criado en el versículo 44 está diciendo, veo una pequeña nube. En el versículo 44 encontramos, dice, desciende porque la lluvia no te ataje. Está comprobando lo que el profeta estaba pidiendo. Aquí en el versículo 44 ya está diciendo, está confirmando lo que él pidió, lo que él está hablando en el versículo 41. En el versículo 44 dice, desciende porque la lluvia no te ataje. Lo que el profeta por fe ya estaba mirando, ¿verdad? Los aguaceros. Ya por fe el profeta estaba mirando lo que él estaba pidiendo. Entonces, en nosotros debe de haber esa seguridad, esa confianza. No te desanimes, no nos desanimemos porque no haya respuesta. Porque el profeta no se desanima para nada, no. Cuando él está viviendo esta situación, él no se desanima. Y si tú has leído la historia de este profeta, la biografía de este profeta, hay una gran diferencia cuando Elías ora para que descendiera fuego y consumiera aquel holocausto que él prepara. Fíjate que ahí nada más hizo una oración. Lo único que el profeta dijo, respóndeme Jehová. Y esa fue la palabra que dijo. Y dice que el Señor le respondió de inmediato. Ah, qué bonito se siente cuando el Señor nos contesta a la primera, ¿verdad? Sí, nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos y decimos que Dios me oye y decimos que Dios nos ama. Y cuántas cosas bonitas decimos. ¿Por qué? Porque a la primera, ahí estuvo la respuesta. Pero debe de estar enterado que no siempre a la primera tendrás la respuesta. No. Va a llegar el momento en que
¿Vas a pedir una vez? 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6, 7, 8. No sé cuántas veces. Y no te tienes que desanimar. No nos tenemos que desanimar. Tenemos que estar ahí. Porque Elías fue de los de aquellos que ellos o él hasta no lograrlo. Tú y yo debemos de ser de esa manera. Debemos de insistir. Dice que se pusieron a platicar dos hermanos. Y uno decía que Dios siempre le contestaba. Y el otro decía que Dios no contestaba. Y ahí empezó la discusión, ahí empezó la plática, a discutir de que Dios sí contesta y el otro de que Dios no contesta. Y aquel que decía que Dios le contestaba, le dijo al otro, dice, mira, es que tú no entiendes el lenguaje de Dios, pero Dios siempre contesta. Le dijo, Dios a mí siempre me ha contestado. Le dijo el otro, a ver, quiero que me digas, que me demuestres de que Dios siempre te ha contestado. Y le dijo el otro hermano, dice, mira, te voy a decir, y es que tú no lo has entendido, tú no lo sabes. Dice, Dios a veces me dice que sí. Dios a veces me dice que no. Y Dios a veces me dice que me espere. Pero Él siempre me ha contestado. Tú y yo debemos de entender, conocer el lenguaje de Dios. Que Dios a veces nos va a decir que no. Dios a veces nos va a decir que sí. Y también Dios a veces nos va a decir que nos esperemos. Pero el Señor siempre nos contesta. Hagamos lo de este hombre llamado Elías. El propósito de una oración. Dios tiene cuidado de nosotros. No sé cuál sea la necesidad que tengas, qué tanto has estado pidiendo. Sí. Escuché un testimonio de una hermana que dice que ella le estuvo pidiendo al Señor para que su padre lo salvara. Y ella pide y pide y pide, y Señor, salva a mi padre, salva a mi padre. Y esa era una de las oraciones principales. Y escuché el testimonio de esta hermana y me quedé admirado el tiempo que ella estuvo clamando para que su padre fuera salvo, que el Señor lo salvara. Y fíjate qué tiempo o en qué tiempo el Señor le contestó. Dice que tuvieron que pasar largo 20 años para que el Señor le contestara. Dice que a su papá le tuvo que dar un cáncer y el Señor hace el milagro, lo sana del cáncer y de esa manera el Señor lo salva. Pero tuvieron que pasar largo 20 años. ¿Qué tiempo llevas pidiendo? ¿Un mes? ¿3 días? ¿2 años? El Señor siempre contesta. Así que no te desanimes, no nos desanimemos. El Señor te dará la respuesta, nos dará la respuesta. Pero hay que hacer algo importante. 2 cosas muy importantes.
Hay que tener fe al pedir y planea tu oración. Dile al Señor cómo quieres las cosas. Díselo, porque eso fue lo que hizo Elías. Cómo quería que cayera el agua. Hablaba de una grande lluvia, hablaba de un fuerte aguacero, cosa que él por fe lo estaba mirando porque la situación era otra. Se van a presentar estas cosas en nuestro diario vivir, pero no nos desanimemos. A veces estás ayunando, a veces estás orando y estás diciendo, salva a mi hijo, salva a mi hija. Y cuando menos piensas, ¿verdad? Que tú crees que las cosas están bien, el hijo o la hija comete tal o cual por ahí error, se presenta el problema y dice, Dios mío, no me oyes, ¿y por qué todavía? Pues lo mismo le pasaba a Elías. Eso es muestra de que tú y yo no debemos de dejar de clamar, de dejar de pedirle al Señor. En esta noche nos quedamos con esta reflexión, con esta meditación de la palabra. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué tiempo llevas pidiendo? El Señor y tú lo sabes. Y en esta hora te invito a que hagamos una oración. Y el Señor está para contestarte. Señor, gracias te damos por tu palabra. La oración, Señor, es algo primordial, esencial en nuestra vida. Nosotros no podemos vivir sin orar. No podemos estar, Señor, sin comunicación contigo. La oración es el medio para comunicarnos contigo, para estar, Señor, junto a ti, para pedirte, para agradecerte, para interceder. Tus hijos no podemos vivir sin oración. En todo momento necesitamos esta oración. En tu palabra nos dice, oren sin cesar, porque es necesaria la oración. Tus siervos oraban, Daniel 3 veces al día, David 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Tenemos que clamar. Tal vez mi hermano, mi hermana, tal vez el amigo está pidiendo, está clamando. Y tal vez ha dicho, ya no hay respuesta, Dios no me oye, voy a acudir a otros medios. No, no hagamos eso, no hagas eso. El Señor ahí está. Solamente que el Señor quiere ver nuestro esfuerzo. El Señor quiere ver el esmero, la dedicación que estemos aplicados ahí. ¿Necesitas algo? Dile al Señor, planéalo. ¿Cómo quieres aquello? ¿Qué quieres? Díselo y espera. Porque dice el Señor en su palabra, el que pide, recibe. Así que si tú le pides, vas a recibir. Solamente espera, no te desanimes. No, Elías no se desanimó. No. Así que tú y yo no nos tenemos que desanimar. Espera la respuesta del Señor. Sí, tú sigue confiando, tú solamente debes de estar con esa fe. No ha llegado el momento de que se salve tu esposa, tu esposo, tu hijo. No ha llegado el momento de que tengas lo que necesitas, la casa, el carro. No ha llegado el momento de que te cures de tal enfermedad. No te desanimes. Hay que seguir clamando, porque tenemos un Dios
todopoderoso. Tenemos un Dios que si nos oye, si nos escucha, que está ahí con nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Es tu palabra. Amén.